ustedes. Siempre cuando volví a clase en marzo, me retaba el inspector por el pelo. Ahora también me van a retar el director, pero bueno, a mí me gusta el pelo largo. Siempre me gustó el pelo largo y me echaban del colegio por el pelo largo. Así que espero que el director no me eche por volver con el pelo largo. Para mí es un gusto retomar este programa. Estuvimos todo febrero afuera. Y hoy día tengo una interesante cita regional para llevar a tu casa. Me gusta mucho que usted nos vea en todos lados, en comunas distintas, en Olmuén, Algarrobo, qué sé yo, en Puchuncaví, en lugares distintos. Y en todos me preguntan cuándo volví. Aquí estoy. Para mí es un gusto saludar en primer lugar a la diputada Camila Flores. Diputada, ¿cómo está usted? Diputada mamá. Bien, Rodrigo, súper bien, gracias a Dios, muy contenta de verte, de ver a todos los invitados el día de hoy. Creo que va a ser una entretenida conversación. Y ya volviendo marzo, ¿cierto? Este marzo que viene tan agitado y este año que viene además con tanta actividad política que va a estar muy contingente. Sí, se nos viene marzo a todos, menos los parlamentarios, que tienen buena renta los parlamentarios. No, ya empezaste a saludamos a pegar, ya otro que empezaste a tenía buena renta, expresidente de la Cámara de Diputados, candidato. ¿Cómo le va? Candidato ahora constituyente, el mundo con unos anteojos medio raros, así como los de Copano. ¿Cómo está el mundo, Luchans? Hola Rodrigo, ¿cómo estás tú? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y reitero mis excusas por la demora, pero tuve un tropiezo y tuve que recurrir de urgencia aquí a las oficinas de mi tío Beltrán Urenda, que me han acogido para poder tomar esta reunión. Bueno. Ahí está la interoceánica. El interoceánica. No, en el estudio Urenda estoy, en el estudio Urenda. Ok. Saludamos al abogado Matías Mundaca. ¿Cómo estamos, Matías? ¿Qué tal, Rodrigo? Estimados amigos contertulios. Muy bien, aquí estamos en un día nublado, esperando que salga el solcito. Y saludamos al ex constituyente, dedicado a cantante, don Miguel Ángel Bota. ¿Cómo está, don Miguel Ángel? Hola Rodrigo, gusto saludarte, saludar a toda la gente que está viendo el programa, además a Camila, a Edmundo, a Matías y la música es una parte, es un ratito de la semana que puedo dedicarme a ese lado espiritual, porque el resto demasiada pega, pero bien, contento, gracias a Dios. Bueno, yo quiero partir conversando sobre lo que se viene. Marzo se viene y se viene marzo bastante, en primer lugar, la gente dice, era un cambio de gabinete y el expresidente Piñera, que le preguntaron, dijo, presidente, si me permite un consejo, usted haga lo que quiera, pero hágalo pronto, pues ya todo el mundo está, digamos. Quiero conversar sobre la necesidad o no de un cambio de gabinete para el gobierno, un cambio de rumbo, pese a que esta medida de los militares en la frontera dio inmediato resultado. Inmediato, usted no sabe, señor, pero de un nivel X, que gente que entraba desorbitadamente, se bajó a un nivel moderado. Entonces, creo de que la medida tardó, pero llegó. Quiero partir con usted, don Matías Mundaca, que no sé si está en un lado o en el otro, digamos, como buen demócrata cristiano. ¿Qué opina de aquello? Bueno, fue un poco tardía la resolución del gobierno de enviar a las Fuerzas Armadas al norte, porque se tenía la impresión de que estos movimientos migratorios son espontáneos. Y no lo son tanto. Es más, los movimientos migratorios de esta naturaleza son prácticamente movimientos del crimen organizado. Hay gente que trae y transporta personas desde la propia Venezuela, los conduce por Paraguay hasta Bolivia y ahí les cobran el dinero y los dejan abandonados. Es una actividad de crimen organizado. Y frente a una situación como esa, claramente los medios que se estaban disponiendo son escasos, no dan abasto. Entonces, a nosotros nos llora la formación de una policía fronteriza que debiera, digamos, custodiar las fronteras, digamos, con guardias armadas y con facultades suficientes para impedir el ingreso de estas personas. Así que, claro, inmediatamente se nota el flujo, la baja del flujo, porque efectivamente los encargados de traficar con estas personas se retacan porque ven que hay una fuerza militar al otro lado que les impide llevar a efecto sus traspasos de personas. Y eso produce también un efecto, digamos, dominó,
respecto de las organizaciones que trabajan en el terreno intermedio, porque hay gente que los lleva a Brasil, luego de Brasil los lleva a Paraguay, luego los toma alguien en Paraguay, y Paraguay los lleva a la frontera con Bolivia, y así sucesivamente. Entonces, esta es una actividad claramente del crimen organizado, así que es bueno que se haya autorizado esta implementación, aunque algunos por ahí dicen que es una situación de que poco menos los militares van a ser guaripolas de los inmigrantes, cuando en realidad tienen un protocolo de acción que les permite efectivamente hacer el uso de la fuerza cuando necesariamente sea el único medio que tengan disponible. Así que yo estoy de acuerdo con la medida y efectivamente ha resultado bastante bien. Bueno, Edmundo, pero este protocolo, ¿qué te parece? A mí me parece protocolo casi como cuando van a desfilar para el 21 de mayo, porque en realidad, momentito, que es allí, hay como 10 pasos antes de tirar un balazo al aire, digamos. Entonces, pero claro, uno dice eso, pero desde el punto de vista de la presencia, al parecer la presencia y su efecto. ¿Qué opinas? Mira, en primer lugar, Rodrigo, quiero decir que coincido plenamente con lo que ha expresado Matías Mundaca hace un par de minutos. Yo creo que efectivamente aquí se estaba produciendo una cosa que no era espontánea como muchos quisieron hacernos creer. Aquí hay organizaciones de delincuentes, de crimen organizado, y eso evidentemente que es así, no tengo duda, y basta que se hayan puesto en funcionamiento medidas muy básicas, pero muy razonables, ¿no es cierto?, de cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas, entre otras tantas, para que se haya visto un cambio en lo que está ocurriendo en la frontera. Esto demuestra una vez más que este gobierno y las fuerzas políticas que están detrás del gobierno actúan con un prejuicio enorme en contra de las Fuerzas Armadas. Normalmente se les está suponiendo en actitudes que son completamente ajenas a su quehacer y se las tiene inmovilizadas, ¿no? Así es que yo me alegro que se haya dado este paso y coincido también con Matías en cuanto a que este ha sido un paso muy tardío. Ahora, respecto a los protocolos, la verdad, y debo confesarlo con toda sinceridad, Rodrigo, es que no tengo mayor conocimiento, sino una información muy general respecto de lo que uno lee en la prensa nada más. Y claro, hay una serie de protocolos que son extremadamente rigurosos quizás, y también ahí nuevamente vemos el prejuicio en contra de las Fuerzas Armadas, que creen que los que visten uniforme son locos, ¿no es cierto? Y que hay que estarle dando instrucciones paso a paso acerca de lo que deben hacer. Pero Miguel yo Ángel, creo que lo importante es que se haya dado el paso, que es, me parece a mí, positivo. Miguel Ángel, Cuando tú mencionabas recién, Rodrigo, lo que dijo el expresidente Piñera, lo que tenga que hacer, pero hágalo ya. Bueno, sin lugar a duda que también está dentro del tema que se plantea lo que es el cambio de gabinete, ¿ah? Que se está planteando fuertemente. Paréntesis, me parece bien que se avance en el tema fronterizo que conversaba recién Edmundo y Matías. Lo que yo espero, sobre todo espero, que haya una retroalimentación rápida de lo que es la aplicación del protocolo. Yo creo que eso es fundamental para poder ir viendo, porque he tenido críticas positivas, críticas negativas. Yo creo que la retroalimentación es fundamental al cortito, primer Miguel paso. Ángel, una Sí, interrupción. Pero no ir a hacer esto una cuestión de flores de un día, como sacado el 98% de las carpas que habían en la Alameda y empezaron a aparecer por el lado del Mapocho. Es decir, no hay que hacer esta cuestión así, cuando saquen los militares a volver a entrar a la borda. mira, justamente cuando uno habla en gestión de calidad, con la lógica de las normas ISO, uno lo que busca es la causa, cuál es la causa para poder solucionarlo de raíz. Porque si no, como tú dices, se empieza a reiterar, la problemática se cambia de lugar y finalmente mantenemos el problema en la esquina distinta, ¿ah?
Y por eso que yo hablo también del tema de la retroalimentación, me parece fundamental porque hay que apelar a cuál es la causa. Yo soy un poco más brusco en el tema de la necesidad de aplicar tecnología, las huellas dactilares, ¿cierto? En el norte y trabajar el tema del retorno inmediato a la gente que tiene ya los antecedentes, ¿cierto? Delictuales. Bueno, ahora respecto, como tú decías, y que quería mencionar respecto al cambio de gabinete, que también cuando decía el presidente Piñera, lo que tenga que hacer, hágalo ya, ¿cierto? Porque efectivamente, ¿cierto? Para que entienda bien la gente, que hay tres grandes temas que son a mi juicio. Primero, lo que es la gestión de la burocracia, cómo lo están haciendo en su función por el cual fueron nominados. Lo segundo es la gestión política, cómo se está llevando a cabo la gestión política, y a eso me refiero a cómo me estoy relacionando con todos los sectores políticos para poder conducir el cargo en el cual me nombraron. Y lo tercero, que me parece también que es fundamental y a veces parece que es lo más importante, que es la comunicación, cómo se está comunicando. Y ahí claramente el gobierno ha tenido tremendas debilidades de lo que se ha comunicado y cómo se ha comunicado y quién lo comunica además, porque ha habido una multiplicidad de comunicadores en ciertas acciones que ha emprendido el gobierno y que resultan muchas veces Ok. contradictorias entre ellos. Camila, usted, Bueno, usted es la que está en la actividad de la pelea diaria en la cosa de ser parlamentario. Y en esa pelea diaria hay dos lenguajes. Uno es el lenguaje de usar los militares y verlo y llevarlo y al final llegar al consenso. Pero otro es el lenguaje diario de los partidarios del gobierno frente a las Fuerzas Armadas. Eso complicó, sigue complicando lo que está sucediendo en el norte para usted. bueno, partamos de la base de que el gobierno inicia su mandato negándose a solicitar los estados de excepción constitucional para la macrozona sur de nuestro país a propósito de los actos de terrorismo. Se resistieron por prácticamente un año en desplegar a las Fuerzas Armadas en el norte del país, precisamente por la carga que a ellos les genera, ¿cierto? Tener que estar trabajando de la mano para el control de las fronteras y del orden público con las Fuerzas Armadas. Una labor sumamente compleja, o sea, pensemos que en el norte tenemos más de 900 kilómetros de frontera que van a tener que estar resguardando las Fuerzas Armadas. Por cierto, que es una cuestión muy compleja, muy difícil, eh, que se hizo tarde, sin lugar a dudas que se hizo tarde. Esto debió haberse iniciado hace mucho tiempo. Pero lo que pasa, Rodrigo, es que recordemos un poquito antes, desde cuando las actuales autoridades de gobierno eran parlamentarios. Yo quiero recordarles que el proyecto, la nueva ley de migraciones que tenemos en el país, que reemplazó la ley del año 75, fue llevada al Tribunal Constitucional precisamente por el presidente Gabriel Boric y sus ministros de Estado para declararla inconstitucional en determinadas áreas, como por ejemplo lo relativo a las expulsiones administrativas de los inmigrantes ilegales que ingresen a Chile. Entonces siempre hubo una resistencia a poder frenar este tipo de situaciones, que es la migración ilegal desenfrenada que tenemos por distintos pasos ilegales en nuestro país. Entonces, claro que a ellos les cuesta, por Rodrigo. No les gusta trabajar en torno al orden público. ¿Por qué? Porque antes hablaban de tener que refundar carabineros, ahora necesitan a carabineros en el día a día para el control, ¿cierto?, del orden público, de la seguridad. No querían desplegar estados de excepción constitucional porque eso implica tener que trabajar con las Fuerzas Armadas, para lo cual ellos, en definitiva, están llenos de complejos, tienen una miopía permanente que no les permite ver más allá, pero se tuvieron que enfrentar con una cuestión que se llama realidad. Y la realidad les hizo cambiar sus prioridades y tener que hacerse cargo del crimen organizado, del terrorismo, de la inmigración y tener que cambiar al final del día la hoja de ruta. Y no les quedó otra que tener que coordinarse con las Fuerzas Armadas y de Orden para poder hacerle frente a los problemas que tiene Chile y que realmente son las prioridades de los chilenos, que no son precisamente las que quería iniciar el actual gobierno, encabezado por el presidente Boric, porque es evidente, si este es un gobierno de ultraizquierda, donde el partido principal de fuerza política es el Partido Comunista, que siempre han tenido sesgos con las Fuerzas Armadas y de Orden, por lo tanto, evidentemente les iba a costar relacionarse con ellos. Ok, Miguel Ángel,
fue el que tocó el cambio de gabinete, y yo quiero apuntar a eso en esta última pasada de la primera parte. Y quiero preguntarte, Edmundo, a propósito de los grandes problemas, recurrentes gafes, como diría alguien, en relación a relaciones exteriores. ¿Crees que ese es la principal debilidad que ha tenido el gobierno, de donde debería ponerle mano dura en cambiar, cambiar las autoridades? Eso va dirigido a mí, ¿o no? Sí. Ya, es que primero dijiste Matías, entonces yo, o creo me equivoco. Los abogados siempre me parecen iguales, digamos, abogados. Bueno, está bien. Bueno, oye, sí. No dijiste eso cuando te fui a buscar a la comisaría, Rodrigo, ¿ah? Oye, pero los dos andábamos borrachos, así que no hay problema. Puras mentiras. Íbamos en el mismo auto. Pero yo me imagino que este programa tiene mucha audiencia, así que no jueguen con su honra así tan fácil ustedes dos, hombre. No, si no estamos jugando. Mira, la verdad es que ya estamos tan deshonrados ya, viejo, no hay problema. Pero probablemente la gente sabe lo que son las mentiras de lo que son las verdades. Está bien, está bien. Oye, sí, voy a contestar eso, Rodrigo, pero no puedo dejar de hacer un pequeño comentario respecto de lo que acaba de decir la diputada Camila, a quien le tengo mucho aprecio y cariño. Es mutuo. Bueno, gracias. Y la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que ella ha dicho. Y oye, oye, alguien se va a enojar en esta cuestión. Usted es candidato constituyente. Bueno, pero no. Siga nomás luchando. No, es que ella habló del sesgo del Partido Comunista con las Fuerzas Armadas. Y yo quiero decir que sí, pero le agregaría lo siguiente. Hasta cuando las controla, que eso es lo que busca finalmente. Y cuando las controla ya no hay ningún sesgo, ¿no? Eso quería nada más, porque me parece que lo que ella dijo es muy acertado, pero cuando logran el propósito, bueno, ahí andan muy de la mano, ¿no? Bueno, yo creo, Rodrigo, que elegir cuál es el campo en que este gobierno ha tenido más fracasos es muy difícil, Pero sin duda alguna, en el campo de las relaciones internacionales, ¿no es cierto?, de las comunicaciones del país con el mundo, está en uno de los primeros lugares. Y se vienen cometiendo tantos errores y tan sucesivos desde el día del cambio de mando, cuando prácticamente se insultó al rey de España, ¿no es cierto?, cuando se le acusó de ser responsable del retraso de la ceremonia, ¿no es cierto?, de transmisión del mando, porque él se habría demorado, quizás por un capricho, o por qué sé yo qué razón, ¿no es cierto?, 45 minutos en entrar. Y cuando la verdad, se supo después, fue muy distinta, ¿no? Después, ¿para qué decir los problemas que hemos tenido? El pésimo manejo ante la posibilidad que una persona tan distinguida como Claudio Grossman, un jurista de nivel mundial, un porteño, un hombre que es de izquierda. Yo no soy socio político de él, pero lo conozco mucho, le tengo gran respeto y habría sido un orgullo que él integrara la Corte, ¿no? Y Chile, porque las cosas se hacen mal, porque no se estudian, porque no se calibran, porque no se miden, las consecuencias no se... Después los problemas que nos hemos comprado, o por torpeza o inexperiencia, o porfía del presidente de la República, o de su ministra, o de otras autoridades de relaciones exteriores. Estamos problemas con Argentina, problemas con Perú, bueno, hemos tenido sucesivos problemas. Entonces, yo creo que ahí hay evidentemente un mal manejo. Yo no conozco a la canciller, no tengo más conocimiento de ella que lo que uno puede apreciar por las noticias. Y no tengo, por lo tanto, ningún prejuicio respecto de ella. Pero creo que hay un mal desempeño y hay evidentemente que se requiere, y esto no lo digo yo, que no soy un experto en relaciones internacionales, ni mucho menos, pero esto lo dice gente tan independiente
como personas que tienen experiencia en este, y yo creo que Ok. por supuesto que ahí debe haber un cambio, creo yo. Matías, desde el punto de vista de la relación que ha habido también con lo que usted tiene todo el día, el Poder Judicial, el concepto inclusive del Poder Judicial, que es un tema que en la próxima redacción de la Constitución acaban el aniversario, 200 años que existe el Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema acaba de decir, perdón, esto no debe ser tocado. El Poder Judicial es una instancia, una estructura, es un concepto. Entonces, desde el punto de vista tocamos Cancillería, desde el punto de vista también del tema de ese Ministerio de Justicia o de otros, digamos, relacionados con lo social, ¿cree que deberían haber algunos ajustes? A ver, yo creo que hay tres ministerios que son claves y que por fortuna están manejados por personas competentes. El Ministerio de Defensa por la Maya Fernández, que tiene mucha experiencia en el tema y que por lo tanto ha sabido llevar una relación con los militares de una manera bastante armónica. El subsecretario parece que no tanto, ¿ah? El Bueno, pero es que subsecretario ese es otro tema, ¿no? ¿Verdad? El subsecretario que quería cambiar los currículums de, digamos, de la enseñanza de los oficiales y suboficiales, en fin, bueno. Estaba tan perdido que la Contraloría, digamos, le rechazó el decreto. Pero bueno, hablemos de la cabeza, digamos, del ministerio. Ese ministerio se ha manejado bien. Entiendo que las relaciones con los militares están en buen pie. El Ministerio del Interior, que después del cambio de gabinete efectivamente cayó en manos de una persona que efectivamente tiene las capacidades, los talentos y las voluntades del caso. Y el Ministerio de Hacienda, que claramente está en manos de una persona que tiene confianza, digamos, en el mundo, incluso a nivel internacional. De manera que esos ministerios son los que por lo menos han sacado la cara por el gobierno. Los demás ministerios tienen un problema. El problema es de dónde saca la coalición de gobierno, la coalición chica, digamos, PC y Apruebo Dignidad, personas capacitadas para ponerlos en los cargos de ministros. Y en ese caso va a tener que recurrir al resto de la coalición, que son básicamente el socialismo democrático. Entonces, ahí se produce un problema de correlación de fuerza, y por lo tanto es un problema para el presidente, ¿no es verdad?, soportar por una parte las presiones de una parte de la coalición y aguantar las presiones de la otra parte, que no quiere que haya pérdida de poder o influencia política en el gobierno cambiando estos ministerios. Yo tengo la impresión de que los apuros de cambio no provienen precisamente del gobierno, sino que de los sectores de oposición al gobierno. Y creo que no van a ser tan rápidos como algunos de nosotros podríamos pensar. Ok. Miguel Ángel. Mira, sí, bueno, yo en la intervención pasada hablaba de tres grandes puntos. Pero, por ejemplo, el tema económico, ¿qué es lo que tú deberías más tener mayor claridad? ¿Tú crees que allí no deberían haber cambios? Mira, yo creo que del punto de vista del Ministerio de las Relaciones Exteriores, lo que es la subsecretaría que está encargada del tema económico, ¿cierto?, que se relaciona con esa temática, creo que ha dado malos mensajes. Yo el otro día, ayer, escuchaba una intervención de Mariano Fernández, ¿cierto?, con una tremenda experiencia, ¿cierto?, en el campo de las relaciones internacionales, y él hacía una fuerte crítica al subsecretario que está vinculado con el tema económico, porque estas señales que debe dar el gobierno de certeza, de reglas claras, ¿cierto?, a través de él se están perdiendo. Y por otra parte también uno se empieza a cuestionar que llega el presidente Boric de una jornada en Estados Unidos, ¿cierto?, hablando que vamos a tener inversionistas, pero la verdad es que nada se ve. ¿Y por qué nada se ve? Porque efectivamente las reglas, a mi juicio, deben estar más claras y consensuadas, ¿cierto?, vinculado al tema tributario, al tema de la reforma laboral, al tema de la reforma previsional. Y son esas señales que efectivamente el mundo del empresariado dice, bueno, yo estoy dispuesto a invertir, pero déjenme las cosas claras. Y el punto de vista del Ministerio de Hacienda coincidió plenamente. Efectivamente, claro, Marcel es una figura seria, profesional, es un hombre técnico,
obviamente se ha ido fogueando desde el Banco Central también con el mundo de la política. Yo creo que él le da un tremendo piso político al gobierno. Creo que si no estuviera Marcel sería algo muy, muy distinto en la realidad, sobre todo en los niveles de aprobación. Yo creo que en este camino, así como lo plantea también Matías, van a tener que recurrir a la otra parte de la coalición de gobierno. Okay. Y ahí, ojo, porque quisiera decir algo, Rodrigo, ahí, ojo, porque muchos PPD, radicales, liberales y socialistas están a la expectativa de asumir cargos en los próximos, pero eso va a implicar que van a quedar amarrados a apoyar al que mantiene, sobre todo en lo que van a ser los futuros gobiernos comunales. Es un tema que después podemos abordar. Gracias, Miguel Ángel Boto, Matías Mundaca, Edmundo Luchán, Camila Flores. Estamos en Cita Regional. Vamos a ir a una pausa, la pausa es breve, y después, en la segunda parte, voy a cambiar el orden de las intervenciones, porque voy a ponerles el siguiente tema. El gobierno acaba de mandar un relato oficial que tiene que tener cada uno de los integrantes del gobierno por los 50 años del golpe. Ahí vamos a conversar. Estamos en Cita Regional, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Hoy estamos con Camila Flores, Miguel Ángel Boto, Matías Mundaca y Edmundo Luchán. En esta segunda parte quiero partir con ustedes planteando, estamos a punto de cumplir 50 años del 11 de septiembre de 1923. El golpe de Estado, que para algunos sigue siendo todavía pronunciamiento militar, pero que significa un quiebre de la democracia en Chile, pero que el gobierno ha dicho que va a haber un relato oficial y se ha dado por una ministra un documento que se ha entregado, que es el relato oficial para que exista. Yo quiero conversar sobre lo que esto significa y cómo lo ven ustedes. ¿Hemos evolucionado algo? Me gustaría darle un par de pasajes. Quiero partir con usted, Camila Flores. Mira, Rodrigo, para mí era absolutamente esperable esta situación, puesto que a mí me han pasado muchas ocasiones en distintos debates cuando he estado con personeros de la ultraizquierda chilena. En esos debates, cuando ellos se quedan sin argumentos, siempre sacan cierto Pinochet, el gobierno militar, en fin, múltiples factores o elementos cuando se quedan sin argumentos para poder debatir conforme al Chile real, al que es el Chile de hoy día, no al de 50 años atrás. Entonces, para mí era obvio que ellos iban a ocupar esta oportunidad que están teniendo para nuevamente intentar polarizar lo que más puedan nuestro país. Porque el Partido Comunista y gran parte del Frente Amplio lo que busca y ha buscado siempre, porque les ha dado ganancia política, electoral, es la confrontación entre compatriotas, es la polarización, donde los grupos políticos moderados de centro que buscan y se trabaja, por supuesto, conforme a las diferencias, pero que siempre han buscado la unidad nacional, son los que tienden a perder cuando Chile se polariza a extremos, que en definitiva, insisto, lo que ha, desde mi perspectiva, generado que tengamos a Boric hoy día de presidente de la República. Un país que venía ya agrietado desde el año 2019, ¿cierto? Con lo que es el estallido, que ellos supieron capitalizar muy bien. Por lo tanto, yo creo que este año vamos a estar llenos de memoriales, de actividades, de discursos, de elementos que van a ir reflotando heridas, sufrimientos, porque como tú bien dices, este es un tema que todavía no está cerrado en el país y que probablemente no lo va a estar, donde va a ser muy difícil encontrar una hermandad entre compatriotas mientras algunos sigan intentando esta división y esta polarización que en nada contribuye al clima de unidad nacional. Por lo tanto, yo creo que va a molestar mucho todo lo que están haciendo, porque recordemos que en estos términos ellos llevan prácticamente un año trabajando, Rodrigo, un año trabajando en los 50 años del pronunciamiento. Por lo tanto, que ahora, digamos, pronunciamiento el golpe, digamos. Por supuesto, Matei, sabe que yo le digo hace 10 años me dijo que era un golpe. Usted me dice, oiga, no, yo creo que es un pronunciamiento, podremos debatir en eso, pero es para más extenso.
Yo creo que, porque todos hablan de lo que pasa, ¿cierto?, con el día 11 de septiembre de 73, pero nadie habla de lo que había pasado antes, de por qué se llega a ese pronunciamiento militar, en fin, eso probablemente es para un programa más largo, más profundo. Pero yo creo que vamos a tener un año muy complejo, Rodrigo, y muy polarizado en esos términos, encabezado por el gobierno. Matías Mundaca, 50 años después de la revolución del 91, en 1941, Chile no estaba, y eso que fue una cosa pero tremendamente horrorosa, tanto o más, yo creo que mucho más que lo del 73, Chile no estaba en esto que tenemos. ¿Cuál es la razón? ¿Cómo poder conversar entre todos y si vale la pena que el gobierno tenga entre comillas, una historia oficial, una versión oficial, un relato oficial del gobierno sobre esto? Es muy particular, es muy peculiar lo que sucede con este pauteo que ha señalado el gobierno. Yo creo que todas las fuerzas políticas tienen derecho a tener opinión sobre lo que fue el pasado, pero lo que es bastante singular es que se pretende reescribir la historia con hechos, digamos, después de 50 años y se le pretende dar una interpretación distinta. Uno podrá estar de acuerdo o no con con lo que se señala, pero lo cierto es que efectivamente esto que se denomina pronunciamiento no lo fue un golpe de Estado. Todo lo que haya pasado antes del golpe de Estado no justifica los crímenes que se cometieron. Por lo tanto, hay que aceptar ciertas verdades históricas. Aquí hubo un golpe de Estado por causas que todo el mundo conoce y que además después del golpe de Estado se procedió a eliminar físicamente y hacer desaparecer a adversarios políticos, cuestión que en ningún caso está justificada ni por las leyes chilenas ni por las leyes internacionales. Y además son crímenes de lesa humanidad, es decir, que todo el mundo está de acuerdo que ese tipo de cosas no puede ocurrir y por lo tanto no son prescriptibles, o sea, no prescriben estos delitos y además tampoco son amnistiables. Por lo tanto, son cuestiones que la sociedad chilena tiene que reconocer. Tiene que reconocerse que el golpe de Estado se realizó por ciertas condiciones sociales que existían en un momento determinado, que se apartó el sistema, digamos, político y se usó el poder de las armas, ¿no es verdad?, para derrocar un gobierno que había sido electo democráticamente y que además, con posterioridad a esto, se produjo la eliminación de opositores de una manera inmisericordia y claramente contra los tratados internacionales de derechos humanos e incluso en contra de cuestiones tan antiguas como la Convención de Ginebra del Trato de Prisioneros de Guerra. Entonces, lo que hay que hacer para empezar a reconocer este tema es precisamente eso, reconocer la realidad de la historia. Edmundo Luchans. A ver, Rodrigo, yo creo que aquí hay que pensar en el 11 de septiembre del 73, en lo que antecedió al 11 de septiembre del 73 y lo que vino después del 11 de septiembre del 73. Respecto del 11 de septiembre del 73, a mí me da lo mismo llamarle o no golpe de Estado o pronunciamiento militar. Yo creo que en los hechos es evidentemente un golpe de Estado, yo no tengo duda que es, pero veamos si está justificado o no, y yo creo que está plenamente justificado. La teoría política, ¿no es cierto?, reconoce el derecho a rebelión, y esto es una especie de derecho a rebelión. Lo dijeron personas tan distinguidas como el expresidente don Eduardo Frei Montalva. Lo dijo, y él, personas como él y muchas otras, lo menciono a él porque es el mal simbólico y es un expresidente de la República muy respetado. Él reconoció la legitimidad del 11 de septiembre. Ahora, ¿por qué él y otros justificamos el 11 de septiembre? Es por todo lo que ocurrió antes del 11 de septiembre. Estábamos en una situación catastrófica en todos los ámbitos de la vida nacional, en todos. No había ninguna actividad que estuviera funcionando medianamente bien. Estábamos frente a un gobierno que iba a terminar sencillamente en una tiranía absoluta, y por eso que se produjo lo que se produjo. Después del 11 de septiembre, porque aquí hay algunos que creen que después del 11 de septiembre, poco menos que hubo una carnicería, ¿eh?
Y yo creo que tampoco yo soy de los que creo que los militares fueron unos angelitos y que a nadie se le pasó la mano. No, yo no estoy diciendo eso. Pero hay que tratar de llevar las cosas al punto de equilibrio que siempre en la vida es muy razonable. Son temas políticos, pero que tienen de por medio vidas humanas. Ahora, parto de la base, para hacer un pequeño paréntesis, que el gobierno militar en muchísimos aspectos fue un gobierno muy positivo, que avanzó en un proceso de modernización que es sencillamente indiscutible y que cambió Chile. Esa es la cara buena y muy buena del gobierno. Evidentemente, y eso también es indiscutible para mí, hubo de ver que se cometieron excesos, pero tampoco estemos hablando excesos y crímenes, si queremos usar palabras duras, pero no estamos hablando tampoco de un gobierno criminal. Y esos hechos que ocurrieron y que fueron, digamos, que son inaceptables, están siendo o fueron juzgados. ¿Ah? Entonces, pero a mí no me parece que podamos hacer del 4 de septiembre una mezcla. Yo creo que hay que hacer estos tres distintos. Ok, el 4 no, pues el 11. El 4 fue la elección de Allende, el 11 fue el... Sí, pero el 76. Miguel Ángel, pero ninguno, a mí me preocupa, a mí me gusta que tengan puntos de vista distintos, a la gente le gusta, uno tiene puntos de vista, uno tiene por qué tener la misma visión, pero lo que me parece complejo es tratar de hacer una cosa así media soviética, vamos a hacer el relato oficial, que el gobierno lo tenga. ¿Cree que es lo correcto lo que se está haciendo por parte del gobierno para enfrentar este tema? Sin perjuicio de conmemorar y hacer todo lo que corresponda en relación a lo que uno siente, piensa o quiere. Mira, primero contarte, Rodrigo, que cuando nombraron a Patricio Fernández, ¿cierto? Trabajar fuerte en lo que es la coordinación de los 50 años, yo lo conocí bien en la convención, incluso fui uno de los protagonistas que lo impulsó para que fuera presidente de la convención, cosa que después los mismos socialistas le dieron la espalda, ¿cierto? Cuando ya estábamos a punto de que lograra, porque lo declarábamos una persona bastante prudente, ¿ya? Sin embargo, los mensajes que se están dando en este momento no me parecen para nada prudentes. Yo creo que lo que más necesitamos de este Chile, mirando hacia el pasado, pero con perspectiva de futuro, es la prudencia. Y por lo tanto, no puede haber un relato único de gobierno, cuando el gobierno sabemos que tienen distintas visiones, que hay de muchos sectores políticos que están en el gobierno. Entonces a mí me gusta hacer pedagogía y decirla firme también a la gente. Aquí claramente está acompañado de una estrategia de marketing político, donde efectivamente estos 50 años quieren aprovecharlo para poder posicionarse del punto de vista marketing político, posicionamiento de marca, es decir, la izquierda somos los que estamos acá, la izquierda somos los demócratas, cuando hay mucha gente de otros sectores políticos que si bien criticamos el golpe, que si bien criticamos lo que fue la dictadura atroz que tuvimos después del 11 de septiembre del 73, sin embargo, ¿cierto? Creemos que el mensaje debe ser al más bajo perfil, debiéramos tenerlo, al más bajo perfil, que sea un día de reflexión nacional, pero en pensar en monumentos, pensar hoy, si queremos analizar el gobierno Allende, lo analizamos. Si queremos analizar la inflación que tuvimos en el gobierno Allende, si queremos analizar el crecimiento o decrecimiento del gobierno Allende, ningún problema, lo analizamos. Pero creo que el punto es que el 11 de septiembre no puede ser aprovechado desde la perspectiva del marketing político para posicionarse como nosotros somos los demócratas, porque ese es un tremendo error y la gente ya se da cuenta de esto. Y a mí me gusta decirlo y explicarlo. Acá hay un tema de estrategia de marketing político que me parece que no procede, porque por el bien del país, la prudencia me parece muy importante. Ahora, el mundo luchando hace poco se refería, mira, podría haberse convertido el gobierno de Allende en una tiranía. Algunos piensan eso, otros no pensamos eso, ¿ya? Porque eso es un supuesto. Los hechos concretos y objetivos son que el gobierno de Allende, a mi juicio, fue un mal gobierno y que lo que pasó después del septiembre no fueron errores, sino horrores.
porque nada justifica el asesinato, ¿cierto? Y la desaparición de tantas chilenas y chilenos por el solo hecho de haber pensado distinto. Ok, ok. Ahora, Camila, volviendo a la segunda parte de esto, sucede que los únicos dos que a esa época teníamos, entre comillas, discernimiento, era Edmundo y yo. Ustedes no, ustedes eran niños, o no existían. Y en Chile, de los 17, 18, 19, 20 millones de personas que están en esto, entonces la proporción es mayor. Entonces, mi pregunta no es descalificar, sino que ¿cómo no hacer que esto sirva para crecer como país y no hacer que sirva para cortar como país? Porque cuando de esta conversación anterior uno podría, claro, se empieza como a abrir de nuevo una herida purulenta, digamos, que no es buena. Camila. Está en silencio, Camila, está en silencio. Gracias, disculpa. Mira, a propósito de tu pregunta, Rodrigo, este fin de semana, el día domingo, salía la encuesta Academ. Y la encuesta Academ preguntaba a los chilenos cuáles son la evaluación de los distintos gobiernos que hemos tenido en el país. Y el gobierno militar está mejor evaluado que el gobierno de Allende, que el gobierno de Frei Tagle, que el gobierno de Lagos, que el gobierno de Bachelet 2, y empata en valoración positiva con el gobierno de Piñera 2. ¿Quién le gana al gobierno militar? Solo el presidente Elwin, Bachelet 1 y Piñera 1. Esto es la encuesta CADEM que salió este domingo. Entonces, yo creo que a lo mejor la estrategia que están teniendo algunos de llevarnos a la confrontación nuevamente no les va a dar tan buen rédito, porque quizás no existe esa valoración tan negativa que algunos creen que existe de una manera absoluta casi en el país. Y por cierto que es importante cuando uno tiene divergencias en las posiciones, cuando existen distintas opiniones, pero siempre en un margen del respeto, de la concordancia, y entendiendo que, como dices tú, la gran mayoría de los chilenos que hoy día estamos en una edad, digamos, de personas adultas, adultas jóvenes, no, efectivamente, yo nací el año 87, para la época, por cierto que no vivimos lo más complejo y duro, ¿cierto? Pero por cierto que todos tenemos que tener una opinión política, histórica, una valoración de los hechos, pero lo que hace la ultraizquierda es reabrir esas heridas porque ellos se quieren poner siempre del lado de las víctimas. Decir, nosotros somos los buenos de la historia, ellos son los victimarios, nosotros somos los que estamos por proteger a los chilenos, a los derechos humanos, ellos no. Entonces esa confrontación, esa odiosidad permanente no va a terminar nunca, Rodrigo, en nuestro país. Desgraciadamente lo digo, porque veo muy difícil. Han pasado 50 años y esto sigue así. Y lo peor de todo es que ha existido en nuestro país una mirada única que nos han tratado de imponer de la historia. Y cuando la historia no se cuenta con las dos partes o las distintas visiones que pueda existir, se va a generar siempre este clima de odiosidad y polarización. Bueno, yo antes pregunté lo mismo también, pero ¿qué más horroroso que la revolución del 91? Lean usted, escuche usted que me está mirando, busque qué pasó con General Orocimbo Barbosa, general victorioso de la Guerra del Pacífico, que fue asesinado después de la batalla de Placilla, con tantas puntadas de bayoneta como los muertos que hubo en Locaña, que él fue a nombre del gobierno constitucional, en que estuvo en la matanza de Locaña, y que además ahí se incineraron como Lonquien. 40 años después del 41, no estábamos en lo que tenemos hoy día. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Cómo no podemos buscar una manera que esto nos ayude a crecer, no a separarnos? Matías. Creo que hay una diferencia histórica importante entre lo que ocurrió en la Revolución del 91 y 1973. Los medios de comunicación. En la Revolución del 91 hubo dos ejércitos enfrentados y hubo una guerra civil. Y los muertos que hubo fueron muertos en batalla. Que a Orocimbo lo hayan apuñalado varias veces las bayonetas en un acto de guerra. Hubo dos pero batallas. Locaña no fue un acto de guerra, fue una matanza. No, pero es que Locaña tiene varias versiones. Locaña tiene varias versiones. Algunos dicen que eso es un autofusilamiento. En fin, la historia siempre tiene dos o tres versiones, pero en este caso es evidente que existe una diferencia sustancial
entre lo que ocurrió en 1891 y lo que ocurrió en 1973. De manera que no son comparables ambos eventos en la vida social y política chilena, porque hubo una guerra civil y después de esa guerra civil hubo leyes de amnistía, ¿no es verdad?, en donde la sociedad chilena ya dentro de 30 o 40 años estaba ya muchas pacificada. leyes de amnistía, no una, muchas. Claro. Entonces, desde esa perspectiva, cuando se reconocen los dos bandos, que en ambos bandos hubo agresiones mutuas, ¿no es verdad?, la cosa puede sanar más rápidamente. En este caso, no es así, porque nunca se supo cuál es el paradero de los detenidos desaparecidos. Las Fuerzas Armadas no señalaron o no pusieron a disposición la información que tenían, la han ocultado. La sensación de la gente es que ellos han ocultado esta información porque cometieron el grave error de no, digamos, reconocer que habían fusilado personas o que habían atentado contra su vida. Y en ningún caso en la Revolución del 91 o un servicio secreto al servicio de Balmaceda o del Congreso que haya hecho desaparecer personas, que incluso haya mandado a matar personeros chilenos al extranjero, como ocurrió con el gobierno de Pinochet. Entonces, no es que nosotros tengamos una igualdad de condiciones, sino que la historia es completamente distinta. Rodrigo, perdóneme que le... Perdóneme que la historia es contradiga totalmente distinta, Matías. Si lo que estoy tratando de pensar es ¿por qué el ánimo tan fuerte 50 años después? ¿Porque no hubo tantas leyes de amnistía como hubo en la Revolución del 91? Esa es mi pregunta, ese es mi razonamiento que quiero llegar. Es porque la sociedad chilena no ha reconocido sus pecados, digamos, simultáneamente, pues. Y si aquí las Fuerzas Armadas tienen que haber reconocido cuáles son las víctimas, de dónde estaban, y los que provocaron el desaguisado social que se tenía en tiempos del gobierno de Allende, tampoco han reconocido también su parte o su culpa en este proceso terrible del golpe militar. Edmundo, ¿cuál es tu visión? Bueno, yo por supuesto que creo que no son comparables la guerra del 91 y el golpe de Estado del 73. Por la sencilla razón de que en el año 91 lo que tuvimos fue una guerra civil. No olvidemos que de una parte estaba el ejército y de otra parte estaba la armada. Eso es lo más elocuente para demostrar que estábamos en una guerra, ¿no es cierto? Y en una guerra en que el Estado estaba dividido, ¿eh? Y lo que ocurrió el año 73 fue muy distinto, me parece a mí, y claro, las consecuencias también son distintas. Ahora, ubiquémonos en las épocas, ¿no es cierto? El año 91, qué es lo que eran los medios de comunicación y qué es lo que significa el año 73. Y bueno, hay también una situación que en alguna forma influye, por cierto, que es que cuando hay guerra, se acepta quizás con mayor, no sé cómo decirlo, pero con mayor realismo el que haya muertes y muertes atroces. Pero cuando no se está en una guerra, pero se está en un estado muy parecido a la guerra, la situación es distinta. Ahora, yo creo que no sé si es conveniente que sigamos hurgando en esto. Yo lo que creo que hay sectores políticos de Chile que quisieran que nunca se olvide el tema del año del 11 de septiembre del 73. Y yo creo que nuestra obligación como chilenos, y no digo que tapemos con tierra lo que haya ocurrido, pero no sigamos exacerbándolo. Lo que tenemos que hacer es tratar de buscar y de avanzar en unidad en este país. Yo creo que hay de todos los sectores políticos se han hecho esfuerzos, o de muchos, se han hecho esfuerzos por realmente dar pasos en la dirección de avanzar en esto. Pero claro, el gobierno, que tiene ideas muy contrarias, por supuesto, a lo que ocurrió en septiembre del 73, estando el Partido Comunista ahí, está enfrentando momentos malísimos de desgobierno, de malas decisiones, de equivocaciones, de torpezas, de niñerías casi. Bueno, usa esto porque, como decías tú, que es muy soviético esto. Claro que sí.
Es muy soviético. Están tratando de aprovechar. Yo no digo que, digamos que el 11 de septiembre del 73, que por lo más esa fecha yo la defiendo a rajatabla. De lo que ocurrió después, tengo por supuesto que visiones distintas respecto de muy distintos hechos. Pero no me parece a mí que se pretenda, para tapar los malos momentos que estamos viviendo Chile, ¿no es cierto?, hacer de esto una cuestión como que estuviera ocurriendo en el día de hoy. Es una irresponsabilidad, es una responsabilidad como país hacer eso. Y si lo está haciendo el gobierno, me parece más grave. ¿Y qué es lo que ocurre? Está el Partido Comunista detrás. Yo no soy de los que creo que el Partido Comunista ande matando niños, ¿no es cierto?, como nos decían hace 40 años atrás. Se comían las guaguas. Se comían las guaguas. Pero lo que sí es cierto es que el Partido Comunista funciona a través de ese procedimiento de crear el caos permanente. Okay. Eso es lo que conviene. Basta leer las declaraciones que ha hecho el presidente del partido hoy día respecto del proceso constituyente. Yo estoy seguro que no hay nadie en el gobierno que no sean los comunistas que lo están diciendo, porque es de una irresponsabilidad, incluso más, diría que es de una maldad impresionante. Gracias. Miguel Ángel, hay un último tema que sobre esto no lo tocaron los panelistas anteriores, que es la Guerra Fría también. Que también Chile era como un escenario para una Guerra Fría que estaba en pleno desarrollo en el 73. 50 años atrás que la gente no lo puede olvidar. Sí, mira, en el mismo concepto que usé antes, el tema de hacer pedagogía. Importante que la gente sepa que estas cosas no son improvisadas, que Chile no fue una isla donde se ejecutó un golpe, sino que viene esto de una ideología, ¿cierto? Y que estaba plasmada justamente y se visualiza en la Guerra Fría. Por un lado, el bloque comunista y por otro lado, ¿cierto?, Estados Unidos liderando la intervención en los golpes militares, que ya es comprobado, se han liberado documentos, ¿cierto?, en Estados Unidos respecto a la participación en los golpes de Estado en América Latina. Y así que esto no es una cosa improvisada, somos parte de ciertas ideologías que se fueron plasmando sobre todo en la década del 60 y 70 fuertemente en América Latina. Por un lado eso, así que también esto es una demostración más de esto mayor, donde Chile es parte, es un círculo de un círculo mayor. Yo quisiera solamente respecto a este tema decir lo siguiente. Primero, que el 11 de septiembre como hombre de fe yo me voy a ir a misa a rezar por Chile y lo voy a hacer en familia y tranquilamente. Y voy a pedir dos cosas. Voy a pedir primero que tengamos como país mucha prudencia y que caminemos hacia la unidad, más allá de las diferencias políticas, porque podemos construir mucho más con equilibrio, que el equilibrio es el que yo echo de menos justamente el último año, en poder reconocer que el otro también tiene razón y no solo convencer, sino también dejarme convencer. En segundo lugar, cierto, también voy a pedir para que muchos militares que tienen guardada información de los detenidos desaparecidos tengan la capacidad de entregar esa información privada, no pública, en forma privada, a quienes estimen conveniente para saber dónde está mucha gente detenida y desaparecida, que hasta el día de hoy sufre por no saber dónde están sus familiares y que le den una cristiana sepultura. Me parece que eso es fundamental. Y en tercer lugar, lo que voy a hacer es conversar en familia, con mis hijos, con mi señora, lo que fue el golpe de Estado. Porque creo que también tenemos una obligación con los que tenemos hijos menores de que entiendan lo duro que fue este proceso y que también las nuevas generaciones tienen la obligación de poder aportar al equilibrio, a entender que el Chile lo tenemos que construir entre todas y todos y que nunca una diferencia política tiene que llegar, ¿cierto?, a tal punto de que se asesine al prójimo en nuestro país. Muchas gracias, Miguel Ángel Boto, Camila Flores, Mundo Luchán, Matías Mundaca. Me gustó que pudiéramos conversar sin sacárselo sobre este tema, sin sacarse los ojos, porque indudablemente que eso habla de que hay un mejor nivel que el que a veces hay al conversar estas cosas. Su minuto final, Camila Flores. Bueno, yo la verdad espero que este año, con todos los procesos que vamos a estar viviendo, un proceso constitucional, una agenda de gobierno legislativa sumamente peligrosa, ¿cierto?, con la conmemoración de los 50 años del pronunciamiento militar y
En fin, tantos elementos. Yo espero que a pesar de eso tengamos un buen año, porque las dificultades que está enfrentando nuestro país en materia de seguridad, en materia de empleabilidad, en materia económica, son muy complejas. Y nosotros tenemos que hacernos cargo principalmente de esos problemas, de los problemas que aquejan al Chile real, que es el Chile de hoy. Las razones, a propósito, ¿cierto?, del pronunciamiento militar pueden ser distintas, diversas y son respetables todas. Nadie puede negar que en el gobierno de Allende fue declarado inconstitucional incluso por el Poder Judicial. El Poder Legislativo hizo lo propio. De que hubo confrontación entre chilenos donde se enfrentaban ciertos civiles armados en algunas ocasiones, más armados que las propias Fuerzas Armadas, también era una realidad. Y son posiciones distintas, dolorosas probablemente, pero las personas que cometieron delitos en esa época están hoy día en la cárcel cumpliendo condena. Las personas que mataron, que asesinaron a uniformados nunca han sido procesados. Es cosa de ver nada más lo que al asesino confeso, presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, quien confesó ser el autor intelectual, ¿cierto?, del intento de asesinato del general Pinochet. Y ahí sí operó la prescripción y ahí no hubo condena alguna. Las expresiones que usted vierte, Camila, son responsabilidad suya, no responsabilidad del canal. Y lo he hecho en la Cámara y en distintos medios de comunicación también. Edmundo Lucharz. Yo la reflexión que haría, Rodrigo, es que la historia nos sirva como una enseñanza. Yo hago votos porque la clase política, y cuando digo la clase política me refiero en primer lugar al gobierno, al presidente, a su gabinete y al parlamento y a todos los que están interviniendo en esto. Ojalá no fallen como falló, porque eso hay que mencionarlo también. La política falló el 11 de septiembre del 73, porque había una situación de caos brutal, pero si hubiera habido gente visionaria y con disposición a llegar a acuerdos de ambos lados, se podría haber enfrentado esto y haber encontrado una solución. Yo hago votos porque los que estamos en alguna forma en la actividad política aprendamos de nuestra historia y tratemos de evitar situaciones como las que se produjeron. Gracias, Edmundo. Matías Mundaca. Sí, hay que reconocer que Chile ha pasado por momentos en los últimos 3 años bastante complejos. Ha habido una fractura importante en la sociedad chilena. Estas fracturas no son nuevas, han ocurrido históricamente en Chile. La Constitución de 1925 fue la resolución de un conflicto que se venía arrastrando 40 años. Y nosotros hemos enfrentado en primer lugar un proceso constitucional fallido y enfrentamos ahora un nuevo proceso constitucional. Pero nada de esto se puede hacer si es que no existe en el país un orden público relativamente controlado. Y es una cuestión grave lo que estamos viendo desde el punto de vista de la delincuencia, los índices de homicidio, en fin, el control que tiene el crimen organizado de muchos lugares de Chile. Y eso es un problema para el Estado y es un problema que se ha producido por la ausencia del Estado. Y por lo tanto, de lo que tenemos que preocuparnos fuertemente, y el gobierno tiene su obligación de hacerlo, es de dotar a las fuerzas policiales de los medios suficientes como para llevar a Chile por un camino constitucional tranquilo y dotar también a los organismos competentes de administración de justicia de los medios necesarios para hacer frente a esta inflación penal. De manera que mi deseo es que el proceso constitucional que se ha iniciado termine con la elección del 7 de mayo. Los invito a todos los televidentes a votar, a expresarse desde el punto de vista de los candidatos para la Convención Constitucional y esperamos que este problema se resuelva pacíficamente, que es la idea de todos los chilenos de buena voluntad. Miguel Ángel Boto. Este lunes 6 de marzo se inicia el trabajo del comité de la comisión experta. Quiero desear el mayor de los éxitos para trabajar en este anteproyecto. Creo que el texto constitucional que se redactó en la convención, que lamentablemente, cierto, tuvimos mala experiencia, creo que tiene muchas cosas, sobre todo en materia de derechos sociales,
junto con un buen análisis de la Constitución actual, para que el anteproyecto efectivamente que se entregue a los consejeros que van a ser elegidos el 7 de mayo sea un documento que efectivamente represente a la sociedad en su conjunto y tengamos un trabajo mucho más ágil en el poco tiempo que tenemos. Y por su parte, también decir que apoyo los 12 bordes que fueron aprobados en el Congreso para que sean efectivamente el marco sobre el cual se construya este nuevo texto constitucional. Se inicia también el Comité Técnico de Admisibilidad, que va a ser estos árbitros, ¿cierto? Para que sepa la gente que van a velar para que los 12 bordes efectivamente se concreten. Así que el mejor de los éxitos para el trabajo que se inicia este lunes en el proceso nuevo constitucional. Muchas gracias. Gracias a ustedes por compartir. Para mí ha sido un gusto. Gracias a Camila Flores, Edmundo Luchán, Matías Mundaca, Miguel Ángel Boto. Lo importante es poder conversar y plantear futuros distintos. Al finalizar, mi más sincero pésame, mi más sentido pésame a la familia de Ricardo Doña Echeverría. Que en paz descanse. Que estén ustedes muy bien.